Hola, hello, konnichiwa. Soy Keito Homa. Bienvenida a mi canal. Hoy vamos a conocer una finca que produce varias frutas en norte de Santo Domingo. Vamos a conocer. Gracias, una persona me invitó, pero finca, entonces tenemos que salir temprano. Vamos a conocer. Muchas gracias. ¿Puedes grabar también? Sí. Muchísimas gracias. Dala-san. Hiro-san, muchísimas gracias por la invitación. Hiro-san llevar para finca de tu abuelo en tu familia. Disculpa, está oscuro, pero... Entonces, esta finca, yo voy a preguntar a tu abuelo también, mucho tiempo está haciendo. ¿Tu familia empezaron? Hace más de 30 años. 30 años. 32 años, algo por ahí. Y conocí allá en barrio chino, de verdad, así como los domingos de mercado, ellos están vendiendo con fruta, entonces hay que conocer. Muchas gracias. Gracias. Entrando. ¡Wow! ¡Río! ¡Mira! ¡Oh, piensa! Eso es increíble, mira. ¡Ah! Entonces, cuando llueve muchísimo, temporada de lluvia, río sube, ¿verdad? Sí, y se te puede llevar. Ah, wow. Una vez me hizo incómodo. ¿Verdad? Está fuerte. Mira. Río. Eso es grave. Increíble, gracias. ¡Wow! Mira. De verdad, ese carro tiene que 4x4. De verdad, es grisísimo. ¡Wow! Pero Sí, eso es. Parece una de villa. la misma iglesia que pasamos. Ah, verdad, ese de ellos tiene. ¿Quieres montarte? No, mira, ese a mí me gusta ese ir al campo. Ajá. Montárselo y todo. Pero buen día. Pero de verdad, aire, naturaleza, increíble, diferente ciudad. Eso es como naturaleza, más de la naturaleza. Llegando, pero esa aventura es como nunca puede tener en países avanzados algo. Como ese Disneyland en naturaleza. Ajá, ¿Verdad? eso. Dilo a mi abuelo, él le va a encantar. A ver, amiguitas. No, Eso es, mira, eso es aventura. Mira, qué paisaje bonito. Esos son palmas. La mayoría son ornamentales y lo venden a hoteles. ¿Verdad? Mira. Construcción. Ustedes pusieron eso. Ustedes, me imagino, ¿verdad? Sembraron eso. Pero increíble paisaje, Peterson. Sí. Muy lindo. Una variedad, posiblemente la variedad más completo en Latinoamérica. ¿Verdad? De palma. Wow. Y baje más. Muchas ahí. gracias por la invitación, Sí, Masae. siempre. Entrando finca de familia de Peterson. Muchísimas gracias. De como yo puse San, pero No, señor, yo como hace entiendo, yo japonés sea entiendo. San es con Peter San. yo sé. Yo no quiero faltar respeto, entonces. No. Jungle Cruise. Jungle Cruise. Uno espera que un dinosaurio. Sí, exactamente. Aquí en Jurassic Park se puede hacer puedes hacer grabación aquí en película. ¡Ja! Pero mira, está bueno organizado, bonito. Mira, buen día. Mira, gracias. Buen día. Ah, mira, gracias, Pilar. Llegamos. A ver, también. Ay, vamos a ver. Buen día. Ah, qué bueno. El cargo. Ah, bueno. Ah, sí, señor. Buen día, ¿cómo está?
Vamos a coordinar. Bueno, jefe, ¿cómo estás? Un placer. ¿Todo bien? Gracias, invitación. Yo voy a conocer a ustedes. Entonces, a ver lo que vamos a hacer. Buenos días, señor. ¿Cómo está? ¿Verdad? Señor Agüero. Gracias. Buenos días, ¿cómo está? Perdón. Elvis, Elvis. Ah, Eso es Suárez. eso Suárez, es Elvis. Un placer. Ah, ya empezando. Ellos van... El que van a cortar. Ah, mira. Ah, increíble. Mira, así. Así enfurado. Wow, la vida de finca. Sí, Esa es la eso. vida de finca, ¿verdad? Increíble. Ah, mira. Mira, pero bonito, señor abuelo está así. Mira, qué lindo. Wow, bonito. Eso es. Vamos a conocer la vida un día y vida y trabajo de finca. ¿Verdad? Ah, ustedes son caballetes trabajadores. Ellos son tan duros. Pero de verdad, ustedes tan duros. ¿Quieres Trabajan duro. caminar con ellos? Trabajan duro, porque ellos están. O sea, no estamos sentados en la oficina, ellos están usando el cuerpo y eso es. Más fuerte, más fuerte. Ah, dale. Oh, mira, hasta luego. Eso. Ah. 4 cilindros, 5 litros. Imagínate. Pero 5 Ah. Y disculpa, ¿eso es agave? No, es que eso es. no es agave, pero puedo preguntar. Parece, sí. Y eso es plantas que para sembrar. Sí, eso es buen pan. Buen pan. Breadfruit. Todo eso, breadfruit. Y allá están sembrando en toda cosa, Sí. crece hasta aquí y para sembrar. Wow. Buen día. Buen día. Ay, increíble. Ellos son más fuertes que nada. Nadie va a enfermar nada porque siempre usando cuerpo, entonces inmuno y también Sí, y metabolismo aire muy bueno. libre, el ¿Verdad? sol, Verdad. eso no deja el, No, no deja el virus. mucho respeto a ellos, porque sin ellos nosotros no podemos comer. No. Gracias, de verdad, gracias. Eso es la vida. ¿A dónde van ustedes? Chao. Nos vemos. No. Oh. Mira, cargo de cosecha. Sí. Cargador. Gracias. ¿Cuántos años trabajando aquí? Ya. 8 años. Cargando. Y todo día está sembrando, encochando en todo. Se hace diferente trabajo cada día. Cada día, ¿verdad? Porque está trabajando con naturaleza. O sea, igual que como creciendo en todas las cosas, entonces diferente. Ajá. Se limpia los troncos, se abona, ¿Verdad? se cosecha, se chapea. ¿Verdad? Diferente trabajo. Se hace. Como me haciendo como igual, como tiene que pensar en clima diferente, lluvia, en todo. Y también, ellos Bueno. también animales, o sea, plantas creciendo. Entonces, igual que humanos, nosotros tenemos que, todo día tiene que hacer, cuidar cosas. Sí, Eso es cuando muy está lloviendo nos ponemos a abonar. ¿Verdad? Echarle abono a la masa Ja. para que cojan fortaleza y puedan seguir pariendo, produciendo. ¿Verdad? Oye, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted también por dejarme comer fruta. Gracias. Agradezco, gracias. Vamos a caer Sí, atrás vamos de allá. ellos. Gracias. Wow. Oh, Dios. Es del cortador. Oh, mira, caballete, mira todo. Estos vienen su El caballo, caballo también. llegando a trabajar. ¿Verdad? Él tiene caballo también aquí. Sí, no, eso de él. Él. Buen día, ¿cómo Eso está? está muy lindo para hacer de Ay, qué nosotros. lindo. Sí, ¿verdad? Ay, entonces, ese de otra puerta para allá, Sí. para cochar en todo. En los sábados y domingos viene mucha gente de motocross. Ah, sí, aquí está como gozando, como Ajá. otros. Ah, Y bicicleta. ¿verdad? Es grandísimo. Acres como No sé. casi 500. 500 acres. Como yo entiendo. Puede ser menos. ¿Verdad? Oh, ese mira, bambú. Ajá, bambú. Oh, qué lindo. Ese siempre me siento como regresando a Japón, como Ajá. cigano. ¿Ese sembraron o estaba aquí? Sembrado. Sembrado. Oh, increíble. Muchísimas. Entonces, ¿cuántas variedades de fruta usted tiene aquí? Eso hay que preguntar a mi abuela. ¿Verdad? Mucho. Mira, Aquí hay en uno. cacao, mira, cacao. A mí me encanta fruta del cacao también. Adentro es muy buena. Sí, Dulce, sí, ¿verdad? Yo no ajá. sé.
Yo estaba en San Francisco y me acuerdo, mucho cacao y comía. Y Es como una mayor guayaba. Ajá, sí. Guanáguana. Algo así. Entonces, buen pan se va afuera del país. Sí. Aquí no consume mucho. No tanto. ¿Verdad? Lo que más lo consumen o donde va nuestro buen pan Sí. es Puerto Rico, New Jersey, Inglaterra. Verdad. Aventurero siempre, no importa, yo vino aquí para mojarse. Yup. Pero wow. Increíble. Buen día. Todos los días, Entonces, ese tiene que todo fruta lleno de ese cargo, todo día. ¿Y cuántos más o menos tú tienes que llenar? Todo día, 1 o 2, 3 o mucho, ¿verdad? Mucho. Mira, aquí Sí, también. eso es Simon, él que corta más rápido que nada. ¿Verdad? él trabaja bien. Talentoso ese, talentoso. Sí. Eso es. Esos son cítricos. Ese es cítrico. Naranja, mandarina. Oye, a mí me encanta aprendiendo muchas cosas. Sí, eso es mandarina. Ese es mandarina. Sí. Sí, pero eso está muy maduro. Muy malo que. Aquí. Eso caliente. Tú acercas a ese gallinazo y es caliente. Caliente, da sí. calor. ¿Verdad? Porque adentro de eso, obviamente, como producen como un gas. Buen día. Eso son alimentación. Desayuno, o sea, desayuno de frutas, o sea, árboles, mismo. ¿verdad? Y ¿Verdad? cuando llueve es más permeable, como más se integra más fácil. fácil. Sí, va a llover más. ¿Verdad? Está 8 Esta días semana, lloviendo. sí. Sí. Entonces, Es ahora igual que humano. Sí, ¿verdad? Igual que nosotros tenemos que comer. O sea, eso también vivo, está Sí. viviendo. Entonces, y es difícil comer con una boca seca. siempre como. ¿Entiendes? ¿Verdad? Entonces cuando está Está más mojada, húmedo, húmedo, es más fácil para entrarse. Somos eficiente. igual, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Wow. Perdón, disculpa, sí. Increíble. Yo sé, no quiero que sea así. Yo sé. están buscando por algún lado. Bueno. Pero mucho respeto a usted también porque está haciendo todo el día. ¿Verdad? Ese no es tan fácil, ese, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ese se llama Abu. No está listo. No, tranquilo. Ese se llama Abu. Yo creo. Pero parece que estoy equivocado. No, vale. Pues sí. Entonces, esas frutas, mayoría, estaban naturalmente aquí en Dominicana o ustedes trajeron acá y para sembraron. Sí y no. El rambután viene de Malasia originalmente. Gracias. Sí. Los cítricos, todos vienen de Asia o el norte de África. Tú sabes, en esa línea. De Seriña, sí. De Bell. Aunque la mayoría, vamos a decir el 90% viene de China. Verdad. El buen pan viene de las islas Polinesias. El cacao es americano Americano. originalmente. Sí. Interesante. Pitahaya, Aprendimos. Ajá. fruta del dragón, dragon fruit. ¿Cómo se llama pitahaya? Pitahaya es de América. Continente América. Aprendemos. Increíble. Vamos a conocer historia también. Increíble. Aquí siempre cuando estaba chiquitico Sí, eso mismo. y jugaba aquí, entonces tú tienes como sentimiento, con memoria mucho, Mucho sentimiento. Pero también trato de tenerlo en la tierra, porque no, las cosas materiales no se puede tener tanto sentimiento. Sí, verdad. Mira, estos son chiquitos todavía, pero eso es jaca. Ese es jaca, se llama. Jackfruit. Jackfruit. Pero mira, así, ¿verdad? Se pone grandísimo.
tomate grande, grande. Ajá, sí. Atrás yo Hasta 100 tengo que libras. ver eso. No sabía cómo hacer, o sea, cómo crecer el fruto tampoco. Yo no sabía cacao crece así. Sí. Yo no sabía hasta llegar allá. Entonces hay que conocer, ¿verdad? Sí. Muy importante, aprender algo. Mira, yo tengo curiosidad. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Fruta. Aquí clima tropical, pero Japón estaba como 4 climas, o sea, Sí, obviamente. dependiendo dónde tú vas. Sí, primavera, verano, otoño, invierno. Aquí, ¿cómo entonces calcular? O sea, ¿cómo crecer como fruta? Aquí 4 temporadas no importa, o sea, Hay no había temporadas. temporada también. La gente no lo llaman temporada porque siempre hay calor o Ok. vamos a decir menos calor. Ajá. Menos lluvia, Ajá. seca también, ajá, sí. Sí, porque hasta en esta temperatura hay gente que Ajá. dice que tienen frío. Ajá. Pero más que todo tiene que ver con el sol. Ok. Ah, o sea, 12 sol. horas de sol, menos de 12 horas y más que 12 de horas. 12, ok. Ajá. Entonces, cuando es menos de 12 horas, ahí es cuando dependiendo la fruta, es cuando o pare, por ejemplo, de los tangelos, los naranjas, los cítricos, Ajá. y en la época, y para otra fruta, cuando hay menos de 12 horas o ya llegando a 12 horas, al final, vamos a decir, es cuando los flores paren. Ah. Los flores son en la época de reproducción. Déjame ver aquí, pasemos. Ajá. Oh, perdón. Ajá. Entonces, aquí esto es más subtropical que tropical, Ok. especialmente donde estamos ahora. Ajá. Porque cuando está seco, está seco. Verdad, no llueve. Sí, pero ahora está bien mojado. Esa es buena para la fruta, para Oh, crecer. Los rambután ahora, estamos en, ¿qué día estamos? En marzo. Marzo, sí. Ajá. Principio de marzo ya está empezando los rambután de madurar. Ah, ok. Y es la lluvia que lo está madurando. Obvio. Es que me gusta eso porque es cada temporada o cada diferente como condición, fruta crece diferente fruta. Ajá. Aquí tenemos temporada seco y temporada de lluvia. ¿Entiendes? Mira, Oh, mira, la grande. sí. Este es, eso es jaca de oro. Jaca de oro. Oh, diferente tipo de allá en Sí, jaca lo vi. diferentes tipos Jo, de jaca. jo, jo, jo. Mucha gente, yo lo veo en el barrio chino, lo están vendiendo muy verdecito. Ah, ok. Pero nosotros no lo dejamos crecer, llegar a su potencial y después lo cortamos. Es más grande que cara. Sí. Ah, interesante, muy interesante. Eso es la fruta más grande del mundo. Ah, sí. Puede llegar hasta 100 libras, hasta más. Jo. Aprendemos, pero me gusta eso como clima y todo. Nosotros igual, como aquí me siento como gracias porque me siento, somos parte de la naturaleza. Y hay que agradecer a la naturaleza porque sin ello nosotros no podemos comer tampoco. No, y esto es un país que produce suficiente comida para su población y eso es muy raro. Ah, sí. ¿Sabes? Yo estaba leyendo que 85% de la producción que sostiene la población es sembrado aquí. Los Estados Unidos está sí. por ahí también. Pero ese número también cuenta alcohol, vinos que Ok. viene de afuera, whisky. Ajá. Entonces, y es por valor de dólar, no Sí. necesariamente en libras y todo eso. Y las frutas aquí no son tan caros. Entonces, aunque están subiendo los precios. Claro. Ah, interesante. Gracias por contarme. Sí. Sí, escucho abeja. Está lleno de Ah, ya abejas. sí. Pero es buena cosa, ¿verdad? Sí, porque porque tiene que están llevarse a otro lado y para tener más. Sí, polinizar. Ah, viste, eso es, abeja en ciudad es mala cosa porque hay gente, pero todo razón, ¿verdad? Insectos, todo tiene algo razón para hacerlo para la naturaleza. Sí. Eso me recuerda. Estamos olvidando en la vida de ciudad. Cítrico. Pomelo. Todo. Ah, entonces, esa es finca de cítricos. Sí, de nosotros. Y este lado,
también ustedes. Esto es como más el parte botánico. Botánico. Oh. Entonces, esa calle, este lado es como finca produce fruta. Este lado es más como botánico. Sí. Sí, yo saco fruta aquí para sacar la mejor calidad para mis clientes. Yo voy a la fruta, lo pruebo. Si está listo, yo digo, córtamelo. Yo lo corto menos de 24 horas antes del barrio chino. Vivo al barrio chino a la... Entonces, más o menos como sábado, usted viene siempre acá aquí sábado. para preparar para el domingo. Porque el barrio chino de mercado dos domingos es como 7 de la mañana hasta 12 más o menos. Sí, eso mismo. Y a las 12 terminamos aquí. ¿Verdad? Sí, a veces estamos tardando un chin más. Pero vamos a... Sí. Entonces, esa es flor de lambotán. Sí. Y eso se pasa, es abeja. Así mismo. Entonces, abeja es como transportador. Mira, así. Eso es un macho. Macho. Esos son que tienen frutas, son hembras. Ok. Sí, de verdad. Permiso. Mira. Sí, está con... Buen día, buen provecho. Caballo, gracias, caballo. Buen día. Mira, así. Mira. Lo está haciendo así. Increíble. Están cada uno a uno. De verdad. Rico, me regaló. Rico. Mira. Adentro. Súper rico, sí. Muy ¿verdad? bueno, sí. Igual que nosotros. Suéltalo. Los chinos cuando me lo compran, quieren comprar de una mata. Si les gusta uno, saben que el resto es igual. De verdad, cada mata tiene diferente sabor. Obviamente crece diferente, ¿verdad? Sí. Igual que nosotros humanos, cada persona es diferente. Diferente. Interesante. Sí. Entonces, uno. Entonces, eso es solamente ese mata. Hay muchos son más dulces, otros tienen más masa y otros son agrios. Y otros son más chiquitos y otros son más grandes. Hay una especie que es amarillo. ¿Me entiendes? Sí, porque depende de como dónde está sol, en dónde está como clima, toda cosa afecta. Sí. Ustedes maestros, ustedes son maestros, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? Usted, gracias por compartir como información todo, importante para saber eso. Así, increíble, eso es. Una vez vino un caballo y se cayó con todo. Mucho respeto de ustedes, gracias, Sí, gracias a ustedes. enfrente. Gente está haciendo así para nosotros. Y brincó. Perdón, sabor de así, sabor de allá diferente. ¿Verdad? Porque tú me dijiste, sol está muy importante. Entonces todo como diferente, como Y a veces hay dos tipos principales, amarillo y rojo. Pero a veces un amarillo se poliniza con un rojo, un rojo con un amarillo y uno saque como un sabor diferente. Es buenísimo todo, en verdad. Es increíble, me gusta. Porque este color es todavía no madurado. Sí, ¿verdad? esto todavía necesita un chin más tiempo. Pero mira, yo lo vi ayer y era así de verde. Y hoy está más como colorado. Increíble, igual que nosotros creciendo. Por día. Creciendo. Yo no soy profesional en especial de nada, pero a veces, estos días, bonito es mejor, pero bonito es a veces como artificialmente, porque... Eso mismo, ¿verdad? son naturales. ¿Verdad? Ese es supuestamente natural, como eso, hoja está comiendo algo, no está usando veneno, nada. No. Entonces, eso es más sano. Eso mismo. Eso yo pienso a veces. Hay que dejarlo comer a veces, es parte del equilibrio. Equilibrio. Tú sabes, balance. Equilibrio. Eso. Hay un balance. Verdad. Sí. Otra cosa, aquí, entonces, del lado de eso, llegó, Pomelo. Pomelo. Pero esto es la variedad larga. Hay dos variedades, uno redondo, que es muy dulce. Yo voy al barrio chino con 2,000 libras y lo vendo en media hora. Que le gustan. Todavía me lo están pidiendo. ¿Verdad? No sabía. Esto es largo, el largo es más agrio. A los dominicanos les gusta el agrio. Cada persona tiene diferente sabor, ¿verdad? Sí. Tiene gusto, entonces.
perdón. Entonces, temporada naranja ya terminó. Y esos Perdón. son chiquitos. A veces tú saques uno ok. así de grande. Ah, por eso, ya temporada. Ahora ya temporada de rambután. Sí. Aquí, entonces gente también está sembrando. de flor. Sí, sí, sí. Tú me explicas. Ahora es temporada de flores. Ah, mira, aquí abajo, así. Permiso. Wow, usted tan mira. Haciendo así. Mira, entonces eso es solamente aquí. Oh, usted está mucho. Nadie sabe, hormiga pega, entonces nadie sabe así. Ellos están haciendo así para nosotros. Wow. Ahora cogiendo poco a poco. Va a llenar aquí. Sí. Va a llenar esa camioneta. Va a llevarle hoy. Sí. Hoy. Sí, de una vez nosotros lo llevamos a un lugar donde tenemos espacio para procesarlo, distribuidores. sacarlo, Ajá. limpiarlo. Lo metemos en su plástico, su contenedor y lo marcamos dependiendo a quién, si es Plaza Lama, Bravo o Nacional. Sí. Todavía no temporada llega. Todavía no llega de temporada. Todavía no. ¿Ese será cuándo temporada más o menos? Vamos a decir en 1 o 2 meses. Unos 2 meses. Sí, puede ser mayo. Ajá, pero ya se ven todo, que sí. están casi. Llegando, Mira, poco a poco. Esto se abrió hasta. Sí, sí, mira adentro. Así. Abuelo de grapefruits. Ah, mira si está bien comiendo. No, no está listo. No está listo todavía. Mira, todita. Pero tenía un olor lindo. ¿Verdad? Son oros, ¿verdad? Sí, ese dice que sí, ¿verdad? Puede hacer perfume, o sea, algo como olor, como Sí. quita olor, como en el baño, en cualquier cosa. En baño, eso fue que me dijo una china. Ah, que, sí. Que hacen algo terapéutica. por ¿Verdad, eso. verdad? Buena, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Todo bien? ¿Qué es lo que? ¿Todo bien? ¿Qué estás ¿Cómo está haciendo? todo? ¿Todo bien? Cortando rambután. No. Limpiando. Abono. Ok. Alimentando más. Sí. Algo. Gracias. Así, así, entonces ellos te pusieron así. Si son gallinas. Sí. Eso es por las flores. Porque sí, ese es para. Sí, esos flores son muy delicados. Ah, sí. Estamos en primavera, en la época de reproducción. Ok. Aquí tú ves unos bebés Mira. y salieron de eso. Limón. Así este limoncito. Limón es todavía no temporada, entonces ahora mismo No, están creciendo ahora. creciendo. Sí. Ahora mismo nosotros estamos en primavera, entonces en marzo Sí. aquí está todavía. Okay. Sí, verdad, educando, aprendiendo, de verdad, demasiado solo aquí. Árabe. Entonces, tiene que calcular dónde está, o sea, oeste, este y dónde Eso sale en mismo. todo, ¿verdad? Así mismo. Y cuál árbol aguanta más sol, no necesario o algo. Así Merita. mismo. ¡Ja! Eso es. Mano. Allá en Loma allá, Ajá. mano a mano limpiaron todo. Iba a Con sembrar machete y sembrar Buen pan. buen pan. Eso va a ser lleno de buen pan. Sí. Puede ser un chin de rambután ahí para tener variedad. ¿Verdad? Pero Oh, mira, ese naranja, ese de, Sí. ya está. eso tan hielo. Hielo. Eso está muy chiquito. Ujú. Ya tú sabes. Zona tan hielo. Mira, poco a poco. Sí, ya. Lo que está en la mata hay que dejarlo porque las flores son muy delicadas. Ok. Ese, de verdad, toda cosa delicada. Como cuidar con personas igual. Disculpa, cuéntame otra vez. Ese es como igual, ¿verdad? Ajá, eso es muy delicado. No podemos estar quitando, aunque están maduros. Porque las flores son muy delicadas. Yo digo, es como cuidando a una mujer embarazada. Esa es palabra. Wow, increíble. Sí, buena ejemplo eso. Sí, verdad, delicada. Tenemos que cuidar a cada persona delicada, pero también más delicada. Mujer embarazada, hay que respetar eso. Sí. Verdad. Wow. Peterson. Wow, qué paisaje así. Sí. Increíble ese paisaje. ¿Y aquí? Disculpa. Aquí. Esto es como una casita para algunos de los trabajadores. Ok. Tienen electricidad. Para cuidar. Ok, cuida aquí en la finca. Sí. Ahí antes lo iban a hacer una cosita, un proyecto de cangrejos, pero Cangrejo.
Sí, no, se me olvidó el nombre. ¿Verdad? Pero uno terrestre dominicano. bueno. ¿Verdad? Empieza con una J. Ok. ¿Verdad? Están bajando ahora mismo para ver abejas, porque abejas son muy importantes para la finca, eso. ¿verdad? Necesita. Esos son después de, bueno, antes que los humanos. Eso es lo más importante. O sea, hay que cuidar a los gentes siempre. Sí, Pero ¿verdad? a la abeja es otro nivel. ¿Verdad? Con transporte, transportador, o sea, transporten todo Sí, para hacer. Ajá. uno llega así sin ropa y si tú estás calma, no estás respirando rápido, tú entras con calma, así tranquilo, no te van No a pasa picar. nada, mira. Conviviendo, este planeta, increíble. Animal, insecto, humano, somos naturaleza. ¡Ah! Increíble. Aumento, mira. Increíble, aventura también. Buena. Entrando y escuchando. Qué lindo naturaleza. Mira, también, mira, eso es. Pero eso es para transportando a otro lado, ¿verdad? Ajá. Semilla. Ah, increíble. Mira, está llegando aquí también. Mucha manera para llegar a otro lado. Son guapos a veces. Ya llegando de casa de abeja. Mira, gracias. Ah, mira, casa de abeja. Mira. Calladito, pero vamos. Sí. Yo soy novato, mucho proceso. No se escucha o no, pero Con cuidado. ellos son transportador, ¿verdad? Gracias, abejas. Eso es. Limón. De flor. Abeja, sí, flor de limón. Abeja va a llevarse a otro lado. No es verdad, es como menos de una hora, o sea, más o menos de una hora de Ciudad de Santo Domingo. Aquí tiene campo. Increíble, a veces, ¿verdad? Increíble. Nunca sabemos eso. Normalmente esto es trabajo de finca en la mañana. ¿Hasta a qué hora? Como cochando y todo. Hasta las 12 tiene 1 hora y media para comer Ok, y descansar. Ok. Después trabajan hasta las 4. hasta las 4. Ajá. Dependiendo del día también. Pues. ¿Verdad? Depende de como lluvia, sol, Sí. temporada, todo es diferente. Sí. Todo depende de la naturaleza. Un placer, señor Santo. Bueno, chequeando. Para allá arriba. Sí. En la caoba, arriba. Está caminando, pero eso es Ticupa. So, te voy a enseñar más cerca. Sí. Pues eso es, es casa está haciendo. Sí. Otro. Mira, está caminando de allá hasta aquí. Wow, bueno, grande. Gracias. ¿Está bien, Tato? Eso es. Buenas. Oh. Wow. ¿Y eso? So, pitahaya. Ese es pitahaya. Sí, dragon Jungle fruit. fruits. Ok, pitahaya. Y mi abuelo. Ah, mira. No sabía así. Pitahaya necesita así soporte. Crece así. Ese es pitahaya. Sí. Crece y sube. Y así. Aprendiendo muchas cosas. Wow, increíble, ¿ah? Sí. Hasta venir acá yo no sabía cómo. ¿Cómo se Sí, exactamente. Esos semillitas chiquitos
crecen en eso. ¡Ja! Mira, pitaya. Fruta del dragón. Dragón. No, verdad, verdad. No es tan fácil. Ese es el conducto de agua y necesita agua. Pero si está lloviendo mucho, tiene que controlar eso. Entonces alguien tiene que pendiente todito. Igual que niño. Como mujer que es embarazada también es niño. Y como bebé tuyo, ¿verdad? Ese casi. Sí. ¿Verdad? Ese es el bebecito de tuyo. Caminando. Buen día. Esta pitahaya está haciendo todo. Gente está pendiente de eso todo. Increíble, gracias. ¡Qué buena vista! Y también, mira, otra vez. ¡Ay! Señor abuela, activo. 80 pico de años tiene edad. Mira, abuelo pasando para nieto. Increíble. Esta firma de montaña es tu finca. Es todo lado. Gigantísimo. El agua. La. Dale un Señor. agua. Señor. Pelotero profesional representando a República Dominicana también. Sí, eso. Yo he jugado en Chicago, Venezuela, Puerto Rico. Sí, como serie del Caribe, algo como así. Sí, centroamericano y del Caribe. Panamericano. A ver qué dice aquí. Bueno, tengo que caminar. Señor, hace muchas cosas. Increíble. Activo también. Plantar. Eso es. Plantar. Increíble. Dígame, señor. La finca llega allá Ajá. Todo. Allá. hasta allá. Allá. Hasta allá. Y en esa finca yo estuve en carro, pero Antonio subí en carro, Ajá. allá, Sí, yo vi. allá, no aquella, Allá. esa es mía. Y habían 5 pistas de ciclistas. Ah, sí. Hoy. No, el domingo pasado. Ah, concha. Gigantísimo. 5 pistas de ciclistas. Estamos en conversación. Bueno, tomen el agua y nos vemos más tarde. Sí, señor, gracias. Permiso. Mira, está sembrando algo. Vamos a preguntar. Disculpa, usted está trabajando. Soy muy curiosidad. ¿Qué están sembrando ustedes? ¿Cómo está? Disculpa, señor Brito. ¿Cómo está? ¿Qué planta es eso? Guava machete. Guava machete. Guava machete. Sí. Para comer. Es una fruta también, obviamente. Sí. Brito es el encargado de todos los. ¡Señor! Un placer. Todo fruta. Entonces, eres de maestro de fruta. Tiene que. Imagínate, maestro Brito. Gracias. Guava machete. Permiso. Señor, entonces, ¿puede contarme cuántas frutas variedades usted tiene aquí en finca? Todo. Bueno, nosotros tenemos. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Tenemos. Que nosotros hemos perdido la cuenta. ¿Cuántas tenemos? ¿Verdad? Muchísimo, ¿verdad? Mucho. Y temporada usted está cosechando Sí, todo. cosechando todo. Se escucharon. Señor Brito, gracias por compartir. Sí, ok, Finca. Parte del show de finca. Brito. No, Brito, no. Puro. Burrito. Brito. Sabanero. Épale, Brito. Hola. Vamos a ver si nos grita. Ay. Hola. Burro. Qué lindo. Hola. Me imagino Si miedo. tuviera una zanahoria, vamos a ver si se engaña con eso. Engaña. Ven. Engañando con Aquí me enseñó con mano a mano. Limpiaron todo. Increíble. Y por allá es mandarina. Increíble. Poco a poco, ¿verdad? Sí. Hecho, creciendo poco a poco. De verdad, caminando aquí muchas cosas. Agua natural de montaña. Vamos a bajar hasta el río. ¿Verdad? Sí, a mí me encanta caminar también. Ciudad y finca, donde sea. Mira ese río. Para conocer. Es natural, ¿verdad? Me imagínate. Natural, eso es. Y limpio. Limpiecísimo. Bien todo. Hasta ahí abajo. Entonces, ese río va a llegar hasta el río grande. Higüero. Higüero se llama. Sí. Que se convierte al río Osama. ¿Verdad? Ajá. Llega allá. El río chiquitico empieza hasta la Osama. Qué lindo. Naturaleza. Increíble.
Eso es buen pan, eso Entonces, poco a poco, buen pan va hasta arriba. Así mismo. Poco a poco, increíble. Supuestamente, Sí. el buen pan puede eliminar el hambre mundial. ¿Verdad? Eso es porque mi abuelo está sembrando. Sembrando un buen pan. Sí. Porque es la fruta con más probabilidad Ajá. de eliminar eso, porque tiene tantas vitaminas, tanta fibra, tanta potasio. Mucha nutrición, entonces. Sí, muy nutritivo. No es como la papa, que es como vacío. Ok. Aunque tiene muchas calorías, son Sí. calorías vacías. No, estos son calorías llenos. El sueño de mi abuelo es ver sitios como McDonald's, dejar de usar papas y usar buen pan, porque es más saludable, tiene menos grasa, un sabor casi igualito y es más sano. Una revolución podemos hacer algo, sí, ¿verdad? Tenemos cabeza, todo igual, entonces. Ahora estamos entrando al bosque de cacao. Ok. Gracias. Aquí yo no sabía, estaba creciendo cacao tampoco. Sí. Aprendiendo. Obviamente cacao pava, aquí en la República Dominicana, plátano pava, cacao pava. Entonces se gusta. Buen pan. No, yo lo conocía un poquitico de historia de San Francisco, gracias. Y poco a poco, cacao producto mucho aquí y super medicina también. Y estaba hablándose igual ahora mismo. Mira, sí, coronavirus es importante, o sea, hay que cuidarse también, pero gente muriendo de hambre también mundialmente. Algunas cosas nosotros usamos cabeza y pensar para solucionar, resolver ese como cosa, muriendo de hambre. Eso es más importante que nosotros pensamos también. ¿Sabes qué son esos? Uy, disculpa, Son edúcame. que tienen. Ajá, sí, como un gancho. Sí, peloso, mucho pelo. Ese está ahí. Mira, terminando el bosque de cacao, ahora mismo llegando a otros lugares. Vamos a conocer. Mira, este es diferente. Dejando comer cosas de fruta y naturaleza en todo. Entonces dice sabor de cerdo, diferente. Mira, hola. Buenas, ¿cómo estás? Permiso, disculpa, perdón. ¿Puedo ver rapidito? Sí, mira, están comiendo mango. Comiendo mango hoy. Sí. A ver, mira cómo está. Hola, cochinitos. Está limpio, gracias. Gracias, Ahora wow. vamos a tratarlo bien siempre. Permiso. Gracias. Cuando tú sabes Permiso. que siendo feliz, la carne sabe mejor. Sí, ¿verdad? Comiendo mango. Hola, buen provecho. ¿Verdad? Esto Mango, es buen el pan. que cuida- Cuídenme de cerdo. Lo pueden entrevistar si quieren. Sí, por favor. Increíble. Entonces, todo día comiendo algo diferente o siempre como buen pan, mango y frutas. Todos los días. Todo día. Increíble. Entonces, diferente sabor todo. Sí. Dice que, mira, tú me dijiste cerdo de aquí ahora mismo se come diferente sabor que otro lado. Que Porque uno del mercado, me imagino. que es industrial. Bueno, Ok. Esto no es industrial, esto es más parte del show en el sentido que queríamos variedad. ¿Verdad? Sí. Gracias por mantenerlo limpio. Que tenemos cámara, tú sabes. De Cuba. No importa, siempre ellos están haciendo. Sí, date, yo sé. Vale. Ay. Pero de verdad, gracias. Huele fruta, ¿verdad? No huele como normal de como pupu de duro o algo, nada. Huele fruta. Hola, ¿cómo está? Sí, de verdad. Yo puedo hacer eso. De verdad, raro. Guau, tan grande. Ese es de hembra, tiene Eso hembra. es macho, eso es Es de macho. macho, perdón. Yo veo esos pupu. machos. La verdad, grande macho, ¿verdad? Siempre. Yo soy novato, disculpa. Pero wow. Tapado. Está Sí, cortado. Sí. Wow, buen provecho. Mira, ahí. ¿Ese qué? Ahí. Mira cómo está, Un año pico. Un año y pico. Y es gigante. Eso debe ser tener como 300 libras por ahí. Voy. Gracias a usted. Buen provecho, pero verdad huele súper frutito. Esa es la primera vez yo vi cerdo huele frutito.
Y ahora regresando aquí. Y buen pan. Ay, ay, ay. Oh, mira, es casa de abeja. Eso está limpia. Así limpia. Saca miel y después limpia. Y disculpa, yo quiero saber, yo nunca veo adentro. Esos son nuevos. Ah, Sí, son estos nuevos. son nuevos. Está haciendo nuevo. Sí. Para ayudando como abeja para hacer como casa. O sea, Sí, lo Más o que menos. pasa es que nosotros Mira. le hagamos la guía de los panales. ¿Ves? Si tú puedes ver con una máquina que yo tengo, yo le hago la guía de los hoyitos. ¿Ves? Entonces ya las abejas siguen trabajando. Se le hace más fácil que ella hace los panales sola. sola. Porque si lo hacen sola, no lo hacen perfectamente. Hay cajas que te hacen perfectamente. Pero hay cajas que no te lo hacen perfectamente. Entiendo. Aprendiendo algo. Mira, está mirando como abeja. Mira, quiere entrar como el nido. Sí. Entonces, cuadro y caja. Y caja, cada sí. caja tiene una Una reina. reina, sí. Siempre. Obviamente, ¿verdad? No, Ellos siempre. están trabajando. Debe de tener una reina, porque cuando no tienen reina, entonces empiezan a... Todo, Se todo, buscan siempre. la reina. O mueren. Siempre femenino. Mujer, reina está duro. Gracias. Disculpa. bien. Más o menos, entonces hace nuevo y abeja va a poner como nido en casa y después miel. ¿Cuántos meses o cuántos días necesitan para como Mira, cosecharle? eso es dependiendo al tiempo. Ahora lo hacen rápido, porque ahora hay muchas flores. ¿Tú ves? Ok. Yo se lo pongo ahora y ya en 3 días ya pueden fabricar ese panal. No, sí. Alegría. En 3 días. Jo, 3 Cuando días. están trabajando mucha cera. ¿Verdad? Todo depende, ajá, que hay Todo flores, depende, ajá. ajá, Obviamente, invierno no tiene flores, todas cosas, entonces es difícil para tener la Sí, abeja. un poco más O sea, difícil. miel. ¿Usted es especialista de abeja? No, Ese no, es- no. Ah, sí, no, No, disculpa. esto no tiene Pero sí, sí. Vamos a ponerla. Gracias, Peter. Siempre nuevo, aprendiendo. Abeja también, yo no pensaba. No viniste un día bueno. Un día bueno, sí, ese es casualidad. Este es el fondo, se llama fondo, que es Sí. la parte de abajo. En donde yo pongo la caja, mira. Ajá, mira, así. Tú ves, por aquí salen las abejas. Sí. Entonces, esta es la tapa, mira. Basta para. Tiene que quedar bien sellada por todos los lados. Ok, Para ok. que la abeja nada más atiendan, porque si tiene hoyo por todos los lados, entonces la abeja va a perder más tiempo vigilando, porque Ok. siempre hay vigilando. Una nada más lugar, sí. Aquí yo le puedo controlar la piqueria en noviembre y diciembre, que es la cosa fría. Yo vengo y le pongo un palito aquí, ¿no verdad? Ok. Ya le controlo la piqueria, ya la abeja va a Solamente transitar, ahí nada más, ajá. le entra menos frío y le entran menos insectos, ¿tú me entiendes? Estos son los cuadros. Sí. Y está haciendo panal allá, sí, ¿verdad? Cada caja lleva 10 panales. 10, ok. Si es para cría, 10. Ajá. Y si es para miel, 9 arriba. Para que ella lo engorden más, porque uno quiere mucha producción de miel. ¿Tú ves? Ya no. Estas son las tapas normales, yo las forro bien para que no se dañen. Ay, interesante. Buena, aprendemos de eso. Sí, yo tengo como 300 cajas. Ay, sí. Sí. Ay, increíble. Permiso, disculpa. Huele súper bien. ¿Puedo ver? Oh, wow, permiso. Mira, qué cocinante. Ay. A ver, ¿está caliente? Muy caliente. Ay, sopa. Increíble, mira. Mira. Ay, me imagínate ese arroz, yo no quiero hacer. Arroz, berenjena. ¿Verdad? Berenjena. Mira. Chef de mantener el estómago de campesino y trabajador, ¿verdad? Gracias por enseñarme. Wow, bueno. Diario tiene que hacer mucha cantidad de comida. Sí, ¿verdad? Mira. Mi amigo. Hola, amigo tuyo, amigo. Sí. Primo, amigo. Sí. Mira. Él es guapo, pero Ay. si no lo da miedo, él te Sí, deja. ¿verdad? Usted entonces, ¿qué deduca aquí en esta finca? Disculpa. Ingeniero Suárez para servirle. Aquí estamos administrando la finca del señor Lama. Ok. Nuestra administración, pues, está en la dirección de control de recursos. El principal recurso que controlamos son los ingresos económicos. Luego tenemos otro recurso muy importante, que es el recurso humano, Ok. que son nuestros empleados, Claro. hablando llanamente. Y también tenemos otros recursos en otro grado, como son los equipos y las herramientas. Y finalmente, recursos gastables, como son combustibles, lapiceros, hojas de papel.
Oh, usted está etcétera, cargando etcétera, todo, etcétera. mira, usted está cargando, Así que- cargando todo. Sí, no, Oh, mira. él ha salvado la finca. Verdad, Hay que verdad. decir- Está decirle cargado, la cabeza. verdad. Aparte de eso, Mira, entonces, mira. también contribuimos para que obtengamos un cambio significativo, Ojo. mejorando las cosas que están bien. Y para ello, entonces, estamos dispuestos a colaborar en todas las áreas, Oh, tanto en la venta como en los cobros, como en los despachos Sí, sí, sí. y otras cosas que se puedan presentar para viabilizar bueno. y obtener mejores resultados. Oh, jefe. Sí, Jefe, gracias. segundo jefe. Mira, está bueno, gracias. Oh, señor, ¿quiere decir más cosas? Dime, Sí, ¿qué señor, pasó? debo significar además que no solamente nos limitamos a una finca Ojo. productiva de frutas exóticas, endémicas y nacionales, Oh. sino también que tenemos un gran parque ecológico Ojo. con variabilidad desde jardinería Ojo. hasta una diversidad de plantas Ojo. que hemos traído de otras naciones y también nacionales nuestras. Así que tenemos ecoturismo, tenemos botánica y en sentido general nuestras frutas, tan agradables para comerla en fresco y también en jugo. No, Muchísimas gracias. agradezco esa palabra porque mira, estamos naturales, madre naturaleza, nosotros parte de madre naturaleza también, ¿verdad? Entonces, ecológico, claro, tenemos que vivirse juntos. No, eso es verdad, muy Sí, es muy importante. importante porque ellos lo van a ver. Claro, claro, eso es muy importante. No, gracias por decir. Ese, muy importante, eso, ese jefe está buena, importante eso. No, Ahí él se es fue. muy apasionado de su trabajo, eso, Eso porque es. lo queremos mucho. Perdón, permiso. Ah, ya. Mira, de regresando, usted está rápido. Buena. Sí, aquí ahora están desgranados, fuera de las ramas. Ustedes están mano a mano haciendo. Increíble, gracias a ustedes. Más Diferente. ácido. Esa, hombre. No es que está verde, eso es amarillo. Diferente. Sí. Permiso, pasa. Pero me gusta. Más con mucha vitamina. Vitamina C. Mucho, ¿verdad? Mucho vitamina. Está buena. Pero verdad, la gente no sabe. Nosotros, o sea, incluido yo tampoco, no sabe cómo usted está haciendo Vos eso. estás enamorado O del comprar al supermercado. Gracias a ustedes. Oh, mira, hasta todo. Eso está hasta que hacer. Mira. Mano a mano ellos están haciendo. Sí, dale, tranquilo. ¡Wow! Increíble. Bonito. Más o menos, ¿cuántas cajitas ustedes están diario? Como mucho. Sí, están haciendo así. Ya, está llevando de hoy. Eso es diario ellos están haciendo. Wow, muchísimas gracias por enseñarme con esta finca. Aprendí muchísimas cosas. Obviamente nosotros estamos parte de naturaleza. Depende del sol, necesitamos agua, todas las cosas. Muy importante. Y también nosotros estamos comiendo diario. Ellos están trabajando para hacerlo. Siempre yo pensaba, o sea, bueno, ir al supermercado comprando, pero siempre alguien está haciendo por nosotros. Entonces estamos viviendo nosotros juntos, convivimos hasta la abeja en todo. Gracias a ustedes, disculpan. Increíble. Abeja, hasta el sol, naturaleza, agua, lluvia, en todas las cosas estamos viviendo con ellos. Agradezco.